Antes de leer la porción que hoy nos toca, permítanme hacer un pequeño experimento, ¿ok? Cuando yo era niño, había un programa que también lo vio mi mamá. A ella no le gustaba mucho, pero también lo vio. Lo vieron mis hijos, ¿no? Y creo que todavía sigue vigente. Les pongo un poquito en contexto a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Es una posada en una vecindad y hay uno de los niños que hace una recitación. ¿Se acuerdan cuál es esta recitación? Vuelve el perro arrepentido. Ok, está bien. Exacto, aquí se la saben muy bien. ¿A qué me voy con esto? ¿Cuántas veces repitió el Chavo del Ocho esa recitación? Hasta el punto que todo el mundo ya se la sabía de memoria. Es más, aquí muchos, si no son todos, la conocen y la saben. Ok, algo similar sucede con la porción que estamos compartiendo. El Señor nos está hablando de lo mismo y de lo mismo. Y una vez más les digo, hermanos, prestemos atención a lo que el Señor quiere y tiene para nosotros. El Señor nos está hablando del tiempo de descanso, pero reposo en Él, en sus obras. Y acabando esto, vamos a entrar a una descripción bastante amplia de la labor de Jesucristo. Porque el eje de lo que vamos a ver hoy día es la fe. Es nuestra fe hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Hebreos va a llegar a ese punto, va a llegar al momento de definir qué es la fe y cómo funciona y cuál es su dinámica. Pero antes nos está llamando la atención en nuestra manera de vivir. Y nos va a llamar la atención un poco más adelante en quién es el autor y consumador de esta fe, que es Jesucristo. Y nos va a dar paso a paso cómo es que Él ha puesto esto en marcha. ¿Ok? Vamos a continuar con Hebreos capítulo 4, versículos 3 al 10, pero yo creo que para tener un mejor contexto, vamos a leer desde el versículo 1. Este es lo que expusimos el domingo pasado que me tocó a mí, predicar la palabra de este lugar, y hemos hablado de los dos primeros versículos, pero para tener el contexto claro, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10, que es la porción que nos toca hoy día. Hebreos capítulo 4, versículo 1, dice la palabra del Señor: temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y ahora sí está la porción que nos toca hoy. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día, perdón. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ok, seamos honestos, parece un trabalenguas, ¿no? Porque dice: entran en mi reposo, pero no entrarán, y si van a entrar, ¿por qué van a entrar y no van a entrar? Y parece todo un trabalenguas. Pero vamos a ponerle contexto claro para que entendamos qué es lo que el Señor nos está hablando y juntos entremos en el reposo del Señor. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos. Ahora, ¿qué les viene a la mente y al corazón cuando leemos pasajes como, por ejemplo, Juan, capítulo 14, 27, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy? Bueno, lo que viene a la mente es la paz del Señor.
disfrutar esa paz, ¿no? Vivir esa paz. Ok, ¿qué viene a nuestra mente y corazón cuando leemos Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿No? ¿Qué les viene a la mente? Descanso, reposo. ¿No? Descanso y paz son cosas que han sido prometidas por el Señor, que deberían estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro día a día, en nuestro cotidiano vivir. Ese debería ser el resultado lógico, vivir en esa paz, disfrutar ese descanso. Pero en realidad, como hemos visto la última vez, los creyentes últimamente viven afanados, turbados, angustiados, enojados, preocupados, ansiosos, apesadumbrados, con cargas, con dolor, con angustia, con enojo. Y así estamos viviendo. Y quiero recordar lo que hemos ido hablando el último mes. Yo me acuerdo que hemos dicho que sobre todo eso es aún más terrible, más complejo, más duro, que pensemos que esa es la manera correcta de vivir. Que hemos normalizado esa manera incorrecta de vivir. Por eso es que estamos afanados, preocupados, angustiados, porque es algo normal cuando no debería serlo. Hermanos míos, preguntémonos algo. ¿Estamos viviendo en completa paz y descanso en el Señor? ¿Lo estamos haciendo? Deberíamos hacerlo, pero ¿lo estamos haciendo? En la realidad, ¿ok? En la realidad. ¿Cómo nos ha ido estos últimos días después de haber escuchado esto? ¿Hemos puesto en práctica el reposo en Cristo? O más bien como que si este domingo estuviéramos, sí, Señor, entiendo lo que dices, quiero reposar en ti, quiero tener paz. Salimos de este lugar y de repente, ay, me he acordado que tengo que hacer esto y aquello, y no he hecho esto, y tenía que ir a trabajar, o ya no tengo trabajo, o tenía que hacer esto, pagar mis deudas, pero no tengo dinero. Y nos angustiamos y otra vez estamos así. Bueno, ¿hemos logrado vivir en paz y reposados o no? Ok, yo quiero decirles algo. Si aún no lo hemos podido hacer, tranquilos, no se preocupen, porque la palabra trae esperanza. Hoy vamos a reforzar el propósito de los primeros 2 versículos, que era dejar de correr de un lugar a otro, persiguiendo resultados, pero esos resultados vienen por nuestro obrar, por nuestras fuerzas, y vamos a descansar en las obras preparadas por Dios. Por eso les decía al principio, ¿no? Vuelve el perro arrepentido. O sea, otra vez el Señor hablándonos de su reposo. El Señor mostrándonos que necesitamos hacer un alto, escuchar la voz del Señor y reposar en Él. Pero de la misma manera que pasa en esa posada, todo el mundo dice, no, otra vez lo mismo, ahí lo botan, ¿no? Después otra vez vuelve y está así. Es lo mismo el Señor. Nos dice, tranquilo, alto, detente, descansa, reposa y que la paz se manifieste en ti. Entonces, sí, Señor, pero es que yo tengo que hacer esto, mira mi circunstancia, mira cómo estoy, mira mi familia, mira mis... Sí, pero tranquilo, descansa, recibe la paz y reposa. Sí, Señor, entiendo, pero es que ¿sabes qué es lo que pasa? Mira, la anterior semana me ha pasado esto, mi amigo, mi amiga. Ya, ok, pero tranquilo, reposa, ten fe, descansa. Sí, Señor, entiendo, pero es que ¿sabes qué es lo que pasa en mi situación, en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos? Estamos en eso. ¿Qué tal si hoy el Señor una vez más nos dice, tranquilo, recibe la paz que yo te doy y reposa? ¿Le vamos a hacer caso? Veamos qué es lo que dice. Algo que considero que quedó claro el domingo pasado, el anterior que prediqué, fue que el temor reverente es una clave, es una llave para nosotros. Porque ese temor reverente es lo que evita que cosechemos consecuencias negativas, incluso disciplina divina. Porque cuando actuamos con temor reverente, hacemos las cosas conforme a la palabra de Dios. Entonces no acarreamos disciplina en nuestra vida. Pero también hemos entendido que la falta de este temor reverente es lo que lleva a las personas a hacer lo que uno cree correcto para sí. Es decir, desecha el consejo divino y hace lo que cree conveniente para él, para su familia, para su entorno. Toma sus propias decisiones y deja a Dios de lado.
¿Por qué? Por falta de temor reverente. Hemos concluido que la pérdida de la paz que Cristo nos promete y el no haber entrado en el reposo de Dios, que también el Señor lo reafirma, se da en aquellos que han dejado la vida de fe. Han dejado de tener fe, la fe que la palabra nos enseña. Y ellos no tienen paz y no tienen reposo. Y hemos visto también algo muy fuerte, ¿no? Que retrocedemos, no solamente en el crecimiento espiritual, sino que perdemos algo muy importante. Y hemos hecho un examen como auscultando con un médico, ¿no? Por un médico. Hemos visto esto. Y él hizo preguntas, y nos dio un examen, así como un examen de sangre, un examen espiritual. Y el resultado fue que descubrimos la realidad de nuestra vida espiritual, cómo estamos en realidad. Hemos visto si estamos caminando en nuestras propias obras o estamos en las obras del Señor. Hemos visto si estamos trabajados y cargados o hemos entrado en el reposo de Dios. Hemos visto si estamos afanados y turbados o estamos disfrutando de la paz que el Señor nos promete, junto con la vida abundante. Y saben, hermanos, hemos entendido y tenemos claro que hay dos grandes bendiciones que están en juego. Estas dos grandes bendiciones primero son el gozo de la salvación y la libertad en Cristo. Cuando no tenemos la paz del Señor y no estamos en el reposo del Señor, en las obras del Señor, perdemos esto. Perdemos el gozo de la salvación y perdemos la libertad en Cristo. Y esto es una calamidad, porque no hay nada más complicado que un creyente camine por este mundo sin el gozo de la salvación, sin la libertad en Cristo. Porque cuando el Señor nos liberta, somos verdaderamente libres. Solamente en esa oportunidad somos verdaderamente libres. Y cuando el Señor nos da paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, vivimos en paz. Pero necesitamos de Cristo, de Él. Y les hago recuerdo de la medicina que ese mismo momento nos fue recetada y quienes la aplicaron recibieron un bálsamo en su corazón, como poner esa herida específica para quemadura en una quemadura reciente. Uno siente un bálsamo, una tranquilidad, el dolor mengua y comienza a sanar la herida. Y eso fue a través del Salmo 51, ¿recuerdan? Y leímos cómo confesaba su pecado David y cómo nos llevaba a confesar nuestro pecado nosotros y acudir al Señor. Y recibir nuevamente la paz y el gozo. Recibir nuevamente el reposo que Él nos da. Ahora vamos a continuar con este pasaje. Como les dije, fácilmente puede ser confundido con un trabalenguas. Pero lo vamos a entender de una manera muy sencilla. Muy sencilla. Porque es necesario resumir estos versículos mediante una comparación necesaria. ¿Ok? Acuérdense que está un ejemplo central utilizado por quien escribió la carta a los hebreos, que era la manera de vivir del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, sobre todo después de la salida de Egipto. Cómo Dios prometía cosas, prometía cómo iban a vivir, las bendiciones que Él tenía, pero el pueblo por falta de fe desobedecía y hacía pues lo que no tenía que hacer. 10 veces sucedió esto, están registradas en las Escrituras. Y la última les costó literalmente entrar en la tierra prometida. Ok, vamos a ver entonces una comparación necesaria, un contraste. Por un lado, están los que han entrado en el reposo de Dios, es decir, en la obra ya concluida por Cristo Jesús. Esto sucede cuando aceptamos por fe al Salvador y a la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Entendemos que nuestra salvación no es por obras, es por fe. Ok, entonces entramos en ese reposo porque Cristo lo hizo todo y nos dio este tremendo regalo. Y solamente debemos creer por fe. Entonces entendemos que cada creyente, todos los que estamos aquí,
fuimos capacitados para disfrutar del reposo de Dios. Yo quiero que sepas que tú estás capacitado para disfrutar de este reposo. Lo puedes hacer. Y es un regalo del Señor. Y estamos capacitados para vivir así en la manera en la cual vivimos la fe y por fe. Pero como nuestra manera de vivir es la de, no, yo tengo que hacer algo para que esto resulte, pues nosotros ponemos nuestra cosecha. Y generalmente, bueno, siempre terminamos metiendo la pata. Pero el Señor es tan bueno con nosotros que nuevamente extiende su mano, nos rescata, nos toma y nos vuelve al camino. Ahora bien, vamos a ver el otro lado. Tenemos a creyentes, pero que son desobedientes por incredulidad. ¿Qué pasa con estos creyentes desobedientes por incredulidad? Son disciplinados. Obviamente que son disciplinados, porque Dios al que ama disciplina. Y cuando nosotros pecamos en contra de Dios, pues cosechamos las consecuencias del pecado. Viene la disciplina en nuestra vida. Entonces no alcanzamos las bendiciones que se encuentran en el reposo de Dios. ¿Notan este contraste? Los que viven por fe y en fe y disfrutan del reposo que Dios nos da, y los que por falta de fe y desobediencia, pues no están en el reposo del Señor. Y nuevamente traigo a memoria el ejemplo recurrente del escritor. ¿Qué pasó con el pueblo que no tuvo fe en la palabra de Dios y no quisieron entrar a la tierra prometida, más bien quisieron volver a la tierra donde fueron esclavizados? No entraron en la tierra prometida. Y tampoco volvieron a Egipto. Murieron en el desierto, vagando 40 años. 40 años. Podían literalmente haberse ahorrado esos 40 años si decían, sí, las cosas a vista de hombre son terribles, pero yo confío en Cristo, yo confío en Dios. Y si era prometido que nos iba a meter a la tierra prometida, entremos. Pero no, 40 años dieron vueltas en el desierto. 2 hombres confiaron. ¿Y qué creen que pasó? Entraron en la tierra prometida. Ok. ¿Dónde está la diferencia? Tiene que haber una diferencia entre aquellos que no están en el reposo y los que sí están. Entre los que obedecen por fe y desobedecen por falta de fe. La diferencia está claramente señalada por Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 21 al 27. Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 21 al 27. Escuchen lo que el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos. Si les está dando las últimas instrucciones. Juan 14, 21 al 27. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ok, hermanos, definamos mis mandamientos. ¿Dónde están registrados los mandamientos de Dios? ¿En? Ok. ¿Los de Cristo? En la Biblia, ok. En toda la palabra. Toda la palabra es la palabra de Dios. Toda la palabra es palabra de Dios. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído, y
la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Entonces vuelve a hablar de lo mismo, de guardar la palabra. Y es muy claro el Señor Jesucristo. El que me ama, ¿qué hace? Y el que no guarda su palabra, por tanto, no lo ama. Las palabras que Cristo nos dio son las palabras del Padre. Y eso es algo muy fuerte. Y dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ahora, versículo 26, escuchen. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el que nos enseña lo que está en la palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que trae a memoria lo que ya nos ha enseñado en la palabra? El Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta en qué gira todo esto? Obviamente en el poder de Dios, en la enseñanza y la obra del Espíritu Santo, pero la herramienta principal es la palabra de Dios. Es decir, que si nosotros no abrimos las Escrituras para que el Espíritu Santo nos enseñe, ¿va a haber algo que traiga memoria? Pues no. Necesitamos llenar ese cántaro, ese odre con la palabra de Dios para que haya material en abundancia y en realidad en sobreabundancia por la palabra, para que el Espíritu traiga a memoria lo que Cristo nos ha hablado y la palabra de Dios en general. Cuando esto funciona, miren la consecuencia. Por eso, después de haber dicho todo esto, Jesús habla lo que está en el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Saben, hermanos, cómo dejamos de andar turbados por la vida y de tener miedo? Con la palabra de Dios en nuestro corazón. Con la palabra de Dios abundando en nuestro corazón. Entonces, si no estamos leyendo nuestra Biblia, no estamos avivando el fuego que echa lejos todo temor. Si no estamos leyendo la Biblia, no estamos avivando el fuego que nos mantiene apagados. El fuego nos calienta. El fuego nos lleva a los pies de Cristo. El fuego nos da paz. El fuego de la palabra, hermanos míos, nos da todo lo que necesitamos y ese aliento que necesitamos para seguir caminando en este mundo, porque no somos de este mundo, pero sí estamos en este mundo. Y proclamamos la palabra del Señor. ¿Te das cuenta el resultado de aquel que constantemente está leyendo la Biblia? Está en los pies de Cristo. Vienen problemas a su vida, ok. Pero está en paz porque sabe quién ha creído. Está reposado porque está a los pies de Cristo. Está confiado porque el Señor gobierna su vida. Pero si tú has decidido no hacer caso, vas a estar afanado, vas a estar haciendo las cosas en tus fuerzas, todo te va a afectar, todo te va a preocupar, vas a estar pensando en lo que viene, en lo que no viene, en lo que tienes, lo que no tienes, porque estás encerrado en tus cosas y no en las cosas del Señor. Esto nos muestra por qué caminamos como caminamos. Te das cuenta, y quiero que notes que la clave es guardar la palabra de Dios, y guardar la palabra de Dios es estar en constante comunión con ella, estudiar la palabra, conocer la palabra, vivir la palabra, aplicar la palabra. La necesitamos todos los días. Hermano, hermana, ¿cuánto abunda en ti la palabra de Dios? ¿Recurres a ella para edificarte diariamente? O, semanalmente, o tal vez mensualmente, o tal vez anualmente, no sé. Necesitamos de la palabra todos los días de nuestra vida. Todos los días. Hermanos, recordemos que la generación del Éxodo fue mantenida fuera del reposo prometido por Dios a causa de su incredulidad.
Y la incredulidad, hermanos míos, es fruto de la falta de fe. Si no hay fe en nuestra vida, vamos a ser incrédulos. Y si somos incrédulos, hermanos míos, no vamos a tener ni paz ni reposo, sino todo lo contrario. Ahora, eso de la fe es muy importante. Y nuevamente volvemos ahora a lo que dice Pablo en Romanos 10, 17. Romanos tiene una tesis muy hermosa. La tesis de Romanos está en: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y ahí está, ¿para qué? Pero Romanos 10, 17 dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Te das cuenta cuál es la herramienta que Cristo utiliza para infundirnos fe? La palabra de Dios. Entonces, si tú no estás en contacto con la palabra de Dios, dime, ¿tu fe será fuerte? No lo creo. Pero si eres alguien que constantemente acude a las Escrituras, en oración, lee su porción diaria, está en constante comunión con Cristo, orando a través de los salmos, de la palabra, y recibiendo la respuesta de Cristo en la palabra, dime, ¿cómo será tu fe? Será fuerte. Serás como aquel que edificó, no en la arena, sino en la roca. Van a venir tempestades, van a venir lluvias y cosas terribles, pero tú estarás firme en la palabra que Cristo te dio para que la guardes. La palabra nos lleva al reposo. Y se dan cuenta, y es bastante llamativo, que en qué momentos dejamos la palabra. Cuando estamos afanados, cuando estamos con problemas, cuando estamos con dificultades, cuando hay cosas urgentísimas que solucionar en la vida. ¿Cuál es el engaño? No sabes que hoy día estoy muy ocupado. Tengo muchas cosas que hacer, así que hoy día no voy a poder leer la Biblia. ¿Te das cuenta cómo funciona el engaño? En cambio, si entendemos que, ¿sabes qué? Tengo mucho que hacer, tengo muchos problemas, muchas dificultades. Señor, háblame por favor, ¿qué tengo que hacer? Vas a tu Biblia y ¿qué crees que recibes? Respuesta, aliento, fortaleza, exhortación, amor, paz, gozo, libertad en Cristo y el reposo en el Señor. Es así de sencillo. Pero siendo así de sencillo, nosotros somos los que nos complicamos y lo hacemos difícil. Y eso fue lo que pasó con la generación del Éxodo. No confió en Dios y terminó fuera de todo esto. Si tú no estás llenando tu vida, tu corazón con la palabra de Dios, pues estás seco como un desierto. Y en un desierto, créeme, no vas a hallar ni paz ni descanso. No lo vas a hallar. Pero hermanos míos, la gran bendición de la palabra de Dios es que junto con la advertencia encuentras también aliento para tu vida. Porque tú puedes tener muy en claro que la entrada al reposo de Dios todavía está abierta. Todavía tú puedes entrar en él, puedes acudir al reposo que el Señor tiene para tu vida. Pero sabes, esta invitación tiene carácter de urgencia. Es urgente. No es para que lo pienses y el siguiente domingo, después de haber orado un par de días, me digas si vas a entrar o no. No, es hoy. ¿Sabes por qué es hoy? Porque hoy puede ser el último día de nuestra vida. A lo mejor el Señor regresa hoy. ¿Tú quisieras que el Señor te encuentre sin la paz que Él te promete y sin el reposo que Él te da? Yo creo que no. Yo quisiera que el Señor me encuentre en paz y en su reposo, confiando en Él y esperando su regreso para rendir cuentas y decirle: Señor, aquí estoy. Te amo y te alabo. Así que es una invitación con carácter de urgencia. Por eso
Hemos leído, dice el autor, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No dice si mañana escuchas o si pasado escuchas. Si escucharas hoy su voz, no dejes tu corazón duro. ¿Y se acuerdan qué pasa con un corazón duro? Un corazón duro cierra los oídos a la palabra del Señor. Necesitamos un corazón transformado por el Señor. Y nuevamente acudimos al ejemplo de la carta a los Hebreos que estamos viendo. Hubieron dos hombres que decidieron creerle a Dios y obedecerle. Uno de ellos fue Josué, quien heredó el comandar, el liderar a toda la nación de Israel. Él fue quien metió al pueblo a la tierra prometida. ¿Saben, hermanos? Él también tuvo que pasar 40 años en el desierto. Ahora, pongámonos por un momento en su lugar, ¿sí? Ok, tú dices, yo le he creído a Dios. Yo le he creído a Dios. ¿Por qué yo tengo que pasar 40 años con estos incrédulos? ¿Por qué yo tengo que cosechar las consecuencias de estos incrédulos? Pero saben, en ninguna parte hay ni una sola queja de parte de Josué. No hay una sola queja de este hombre. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios tenía un propósito en medio de todo eso. Por eso es que a él después se le encomendó el meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. Él estuvo ahí los 40 años. Él tuvo que ver morir a todos los incrédulos, a todos los que no tuvieron fe. Pero el Señor introdujo al pueblo a la tierra prometida por la mano de Josué. Y le dio una promesa hermosa. Donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. ¡Wow! Mira el resultado. Vamos a ir ya al resultado, ¿sí? Mira el resultado para todo un pueblo por la fe y confianza de un solo hombre. Si este hombre confió en Dios, pero también estuvo 40 años en el desierto. Este hombre, por esa misma confianza, metió al pueblo a la tierra prometida y veamos el resultado. Vamos a Josué capítulo 21, versículo 44. Josué 21, 44. Aquí está el resultado. Dice, y Jehová les dio reposo alrededor. ¿Quién dio reposo al pueblo? Jehová, el Señor. Una vez más, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Con esa misma confianza, Josué pudo decir, escojan a quién van a servir ustedes. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Necesitamos esa fe, esa determinación. Hermanos, la conclusión es sencilla. Igual en ese tiempo que ahora, el creyente que no entra en una experiencia de reposo de Dios es porque no tiene fe, porque le está faltando fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Tú quieres que tu fe se fortalezca? ¿Quieres que tu fe crezca? ¿Quieres inyectarle la fortaleza divina a tu fe? Aquí está el cómo. Aquí está en su palabra. Es más que suficiente. Más que suficiente. Es una fuente literalmente inagotable de la sabiduría de Dios, de vida eterna y del poder de Dios. Es una fuente inagotable. Hermanos, ¿estamos reposando en nuestras obras? ¿Lo estamos haciendo? Quiero que leamos los versículos 9 y 10 de Hebreos 4. Hebreos 4, versículos 9 y 10. Y préstenle mucha atención. Dice, por tanto,
queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entendamos esto, porque las obras de Dios son perfectas, las nuestras no. Todo lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que nosotros hacemos en nuestras fuerzas, para nada. En realidad, todo lo que hacemos en nuestras fuerzas y por nuestra voluntad son obras pecaminosas. Son obras corrompidas, corruptas. En cambio, hermanos míos, las obras que hacemos en y por el Espíritu Santo, por su poder, son las que perduran. Son las que van a quedar cuando sean puestas al fuego. Eso es lo que Pablo habla acerca del tribunal de Cristo. Nuestras obras van a ser puestas al fuego. ¿Y saben qué va a pasar? Las que hayamos hecho en nuestras fuerzas van a arder como paja. ¿Qué pasa cuando tiras paja al fuego? Algunas ni siquiera llegan y arden en el aire. Pero ¿qué pasa si tiras una piedra preciosa al fuego? No le pasa nada. Se apaga el fuego y sigue ahí. Ahí está. Por eso es que el Señor compara nuestras obras como heno, hojarasca y madera, lo que se quema rápido en el fuego. Y compara las obras que Dios hace en nosotros y a través de nosotros como piedras preciosas, oro y plata, que perdura. Es muy triste cuando vemos a hijos de Dios, salvos por fe, apesadumbrados por la vida. Es muy triste. Es muy triste que cuando vemos a hijos de Dios que han creído en Cristo, pero tú los ves y no están caminando conforme a Cristo y su palabra. Su manera de vivir es otra. Es doloroso. Porque te das cuenta que son creyentes que han alimentado más su carne que su espíritu, porque han contristado en realidad al Espíritu Santo que hay en ellos. El Espíritu Santo que habita en nosotros ha sido contristado y hemos comenzado a alimentar más y más nuestra carne. Mira lo que dice Gálatas 5, 19 hasta el 23, y vamos a contrastar esto. Vamos a contrastar las obras de la carne, nuestras obras, con el fruto del Espíritu. Escucha, dice, y manifiestas, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí está la lista, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Uno puede decir, ok, yo me libro de todo esto, no tengo problemas, gracias Señor, pero sigamos leyendo. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Te das cuenta? Ahí está. Las obras de la carne. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, aquí está la contraparte. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos, ¿qué hay en nuestra vida? ¿Obras de la carne o el fruto del Espíritu? Y lo he dicho muchas veces, tal vez soy muy repetitivo en esto, pero vuelve el perro arrepentido, ¿se acuerdan? No es que uno puede decir, a ver, hoy día, a ver, del fruto del Espíritu, sí, hoy día he sido bien amoroso. Sí, paz mucho no he tenido, pero he sido bien amoroso. Paciencia no me han hecho renegar, pero he sido bien amoroso. No, hermanos. El fruto del Espíritu son estos 9 elementos. No es que tú dices, ya, a ver, hoy día voy a dar fruto de gozo. Mañana de paz, pasado de paciencia. Otro día voy a dar fruto de benignidad. Otro no. Literalmente es los 9 elementos
o no hay fruto en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque este fruto no lo das tú. No lo produces tú. Lo produce el Espíritu Santo en ti. La pregunta es, ¿somos tierra fértil para lo que Dios ha plantado y para que dé fruto? Ese es el asunto, hermanos míos. Ok, tú puedes decir, entiendo. Quiero ser tierra fértil. Bueno, la tierra fértil se abona. ¿Dónde consigo abono? En la palabra de Dios. Aquí está la respuesta a todo cuanto tú necesitas. Hermanos míos, el creyente espiritual descansa de su obra y confía en el poder y la gracia de Dios para llevar la obra de Dios en una vida victoriosa en Cristo Jesús. Sabes, tú no tienes que lograr la victoria. Cristo ya logró la victoria y te la ha entregado. Es así de sencillo. Ahora, ¿cómo es esto de descansar de nuestra obra y confiar en el poder y la gracia de Dios? ¿Cómo funciona? Realmente quiero un ejemplo concreto. Ok, hermanos, les voy a dar un ejemplo concreto. Y voy a hablar del liderazgo en cualquier iglesia local. Ok, vamos a hablar de un pastor. ¿Sí? Ese es el ejemplo. Por ejemplo, vamos a contemplar a un pastor que en su humano proceder, ¿sí? En su carne, él quiere sentirse amado por las ovejas. Quiere sentirse respetado. Y quiere sentirse valorado. Dígame, ¿son cosas malas? No, son cosas buenas. Son anhelos buenos. Pero aquí está el asunto. Él quiere hacer y lograr todo esto en sus fuerzas. Entonces hace todo lo que está a su alcance para cumplir ese objetivo en sus fuerzas. Entonces este pastor va a terminar luchando porque las ovejas dependan de él. Hay una decisión que tiene que tomar. ¿Por qué no me has preguntado? Yo te hubiera guiado. Vestido mal porque no me has preguntado. Entonces hace que dependan de él. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más pasa? Quiere que solamente lo busquen a él. Pero ¿por qué le has preguntado a él? Yo soy tu pastor. ¿Por qué has preguntado a otra persona? No lo vuelvas a hacer. Yo soy tu pastor. No, ¿se dan cuenta? Quiere que solamente con él hablen. Y eso es complicado. ¿Y qué más pasa? ¿Cuál es otro resultado? De repente el Señor comienza a levantar a alguien entre el pueblo con corazón de pastor. Lo considera un terrible enemigo. Ah, no, él ha venido para quitarme lo que yo quiero. La gente va a comenzar a amarlo a él, va a comenzar a respetarlo a él, va a comenzar a valorarlo a él. ¿Y yo dónde quedo? No. Y comienza a aplacar y a ser un enemigo para esta persona. Y es terrible. Lo considera un enemigo. Y va a considerar un enemigo a cualquier persona que comience a levantarse en amor y cuidado hacia las ovejas aparte de él. Ahora, por otro lado, vamos a ver un ejemplo correcto. Ahí está un pastor que ama a Cristo por sobre todas las cosas. Ama a su Señor. Por lo tanto, entiende lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Pastorea. Entonces pone la palabra de Dios de manera efectiva en cumplimiento. ¿Y sabes qué pasa con este pastor? Pastorea y apacienta y cuida de las ovejas sabiendo que son del Señor. Porque quien pagó por la vida de las ovejas fue el Señor. Por lo tanto, su objetivo es que las ovejas hablen con Cristo, que las ovejas busquen a Cristo, que las ovejas dependan de Cristo. El pastor lleva a las ovejas a la fuente de agua viva. El pastor lleva a las ovejas a ese pasto verde que los va a alimentar. El resultado, hermanos míos,
es que las ovejas van a amar a quien los lleve a los pies del príncipe de los pastores. Van a honrar y van a respetar a quien los lleva a los pies del príncipe de los pastores. ¿Se dan cuenta la diferencia? Uno quiere lograr algo en sus fuerzas. El otro, por fe en Cristo Jesús, hace lo que tiene que hacer, lo que la palabra dice. Y el resultado es un añadido en su vida. Así funcionan las cosas, hermanos míos. Y esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida, a todas las áreas. Aquí está otro ejemplo, con la paternidad o la maternidad. Muy bien. Apliquemos esto a la paternidad y maternidad, ¿ok? Papás, mamás, ¿de quién quieres que tu hijo dependa? ¿De ti o de Cristo? Pues la respuesta lógica es de Cristo. Pero ¿actuamos en ese sentido? Aquí hay otra pregunta. ¿Bajo las alas de quién quieres que estén tus hijos? ¿Bajo las alas de Cristo o bajo las nuestras? Obviamente queremos que estén bajo las alas de Cristo, pero nuestro actuar, ¿cómo es? ¿Se dan cuenta? Es aplicable a todas las áreas de nuestra vida. A todas las áreas. En el trabajo, en los estudios, en el hogar, en la iglesia, en cualquier lugar que estemos. Así que de la misma manera que Dios cesó en su obra concluida para contemplar lo bueno que había hecho, así el creyente puede entrar en el reposo de Dios. Deja de hacer sus obras en su carne y descansa en la obra ya hecha por el Señor. Así funciona, hermanos míos. ¿Qué queremos hacer? Bueno, lo lógico sería responder: yo quiero descansar de mis obras. Quiero descansar en las obras perfectas de Dios. Así como la otra vez vimos una medicina. Veamos otra, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. Leamos, entendamos, creamos, apliquemos y vivamos esto. Efesios 2, 8 al 10. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Te das cuenta quién preparó estas obras? Dios. Y Dios las preparó para que tú andes en ellas, porque fuimos hechos para buenas obras, no nuestras obras, las obras que el Señor preparó de antemano para nosotros. ¿Dónde vas a hallar descanso? ¿En tus obras o en las obras preparadas de antemano por Dios para ti? Pues, hermanos, comencemos a abonar esa tierra para que el Señor dé fruto en nosotros. Necesitamos volver a la palabra una vez más. Amén. Iglesia Esperanza en Él se encuentra en Obrajes calle 5, número 538, a media cuadra de la avenida 14 de septiembre, La Paz, Bolivia. Te esperamos.